Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Siguen los estragos por las lluvias. 4 personas, entre ellas un niño, murieron por un derrumbe en Morales, Cauca. Una piedra cayó sobre su casa. 20 municipios del Meta siguen afectados por inundaciones. El aeropuerto de Villavicencio ya está operando. Inaudito. A pocos días de terminarse el primer semestre, 500.000 niños de 3 departamentos no han recibido alimentación escolar. Contraloría anunció sanciones por incumplimientos en el PAE. Alerta en Santander por posible contaminación del agua con mercurio. La minería ilegal en el municipio de California sería la causante. Colombia en elección 2022. Registrador Nacional dice que hay garantías con el software de escrutinios y pide inscripción de más testigos electorales. En el mundo, 10 personas murieron en inundaciones en Bangladesh. Autoridades reportan 2 millones de ciudadanos aislados por lluvias. En pocas horas inicia la tala total de uno de los árboles más antiguos de Bogotá. La temporada de lluvias generó un inminente riesgo de colapso. El distrito tomó la decisión para evitar una tragedia. Con goleada del Tolima comenzaron los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana y terminó la novela de Mbappé en París. Se queda en el PSG. Detalles en nuestra sección deportiva. El Cholo Valderrama y las Áñez le cantan al viento. Más información al final del noticiero. ¿Qué será lo que me pasa? Que vengo pensando desde la casa, ¿de dónde proviene ese sufrimiento? Y mucha atención porque hay un anuncio de la Alcaldía de Bogotá sobre el Baum Festival. Más información la tiene Juan Sebastián Amaya. Juan Sebastián, buenas noches. ¿Qué fue lo que sucedió? Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata del anuncio del fallecimiento de una de las asistentes a este evento de música electrónica, el Baum Festival. La Alcaldía de Bogotá detalló que durante la realización de la primera jornada de este festival, que se hizo anoche en Corferias, brindó atención en salud a 13 personas, de las cuales una de ellas, la víctima, una mujer de aproximadamente 25 años de edad, presentó un paro cardiorrespiratorio, al parecer por el consumo excesivo de sustancias alucinógenas. De inmediato fue trasladada a la clínica Mederi, donde a pesar de la atención especializada de los médicos, perdió la vida. Hoy, esta noche, se realiza la segunda jornada de este Baum Festival, por lo que las autoridades les hicieron un llamado de atención a los asistentes y a los participantes para que eviten el uso y el consumo de drogas. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias, conectados 24/7. Damaris y televidentes, lamentablemente el invierno continúa generando emergencias en varias partes del país. La más reciente, una luz de tierra que provocó una tragedia en Morales, Cauca. Así es, Lina, lastimosamente la caída de una roca sobre una vivienda dejó 4 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años de edad. Este es un informe de Alex Camayo, periodista de Radio Nacional. Una tragedia se vivió en las últimas horas en el resguardo de Honduras, en vereda Agua Sucia del municipio de Morales, debido a una fuerte avalancha de grandes masas de tierra que afectó la tranquilidad de la comunidad, dejando pérdidas humanas. Así lo manifestó Lucy Aide Troches, gobernadora del resguardo de Honduras. Donde es un derrumbe muy grande y quedó una vivienda sepultada, habían 4 personas, todas 4 fallecieron y debido al derrumbe pues hay más familias que están cerca de ese sitio y que quedan en riesgo que también puedan sufrir una situación de estas. Entonces el momento ahorita de trabajar es de ir y de estas personas las debemos de evacuar de ese sitio y colocarlas en un sitio seguro. Entre tanto, Ovidio Camayo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Sucia, da a conocer los nombres de quienes fallecieron en este alud de tierra. Donde estaba don Cornelio Rivera, donde estaba Paola Rivera, donde estaba Albeiro Zambrano, donde estaba el pequeño hijo de Paola y Albeiro. Se espera que las entidades de socorro lleguen lo más pronto posible al lugar, teniendo en cuenta que el acceso a este sitio es de difícil debido al mal estado que se encuentran las vías.
Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y el aeropuerto Vanguardia en Villavicencio Meta inició nuevamente operaciones. Sin embargo, las lluvias siguen causando estragos en 20 municipios. Paula Palomino, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. Luego de arduos trabajos que se realizaron en la pista del aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio, hoy se dio de nuevo apertura a las operaciones en este terminal aéreo. Sin embargo, las emergencias por lluvias continúan en el departamento del Meta. El municipio de Cabullaro reporta alrededor de 3.000 personas afectadas y más de 2.500 hectáreas de cultivos de yuca, plátano y arroz que han sido totalmente destruidos por las corrientes que se ubican en este sector. Presentamos un balance de 250 familias afectadas por aguas del río Guatiquía. El Ejército Nacional ha apoyado con más de 40 hombres en la gestión de la emergencia. De igual manera, con maquinaria de línea amarilla y línea blanca para trabajos de mitigación sobre la cuenca del río Guatiquía. Los organismos de socorro evalúan la situación para poder decretar la calamidad pública en el departamento del Meta. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y persiste la crisis en el sur del país a raíz de las lluvias. El 70% de la montañita Caquetá está inundado. Otros 5 municipios del departamento siguen incomunicados. Más información en el siguiente panorama informativo. El invierno en el eje cafetero afecta principalmente vías del departamento de Caldas. Es el caso del municipio de Norcasia, en el sector conocido como la Curva de la Virgen, donde maquinaria amarilla trabaja en cierres de hasta 2 horas y media, 5 veces al día, para poder restablecer el paso. También se registró un vendaval en el municipio de Samaná, en 4 corregimientos, y hay afectaciones en algunas viviendas del sector rural. 5 muertos y 3 personas desaparecidas es el saldo de esta temporada de lluvias en Santander. Alrededor de 30 municipios se encuentran en alerta máxima tras estas lluvias. Asimismo, cerca de 200 familias están damnificadas, 15 viviendas destruidas y más de 65.000 personas incomunicadas. Los fuertes aguaceros en el departamento de Antioquia siguen generando emergencias. Son por lo menos 8 los puntos restringidos para el paso de viajeros en los principales ejes viales del departamento. El más crítico en el municipio de Santa Bárbara, en el sector La Quiebra, donde la pérdida de banca impide el paso de las personas. Las lluvias también han generado emergencias al norte del Valle de Aburrá e inundaciones en la ciudad de Medellín. Y atención a esta información. 500.000 niños de 3 departamentos y 2 municipios hace más de 100 días no reciben alimentación escolar. La Contraloría General de la República informó que ha hecho seguimientos en 237 instituciones educativas e identificó que en 35 colegios no se hacen entregas desde enero. La Contraloría General de la República identificó que después de 4 meses de calendario escolar, 5 entidades territoriales certificadas en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo aún no reportan el inicio de la ejecución del programa de alimentación escolar. Nos está afectando la prestación y la falta de recibo por parte de 500.000 niños, niñas y adolescentes del país. Adicionalmente, la entidad identificó que en Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Bichada, instituciones reportaron el inicio de las entregas y no están operando al 100%, aumentando el número de menores que estarían sin sus raciones. La Contraloría General de la República continuará con este seguimiento a los recursos invertidos para la vigencia 2022 en cerca de 1.2 billones de pesos. En las visitas realizadas por la Contraloría también se encontró que el 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, el 19% no tiene comedor, el 15% no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos. Y es que en cada una de las 5 entidades territoriales certificadas donde no ha iniciado el PAE hay más de 100 días de retraso. Revisemos, por ejemplo, estas ciudades. Buenaventura tiene 120 días de retraso. Por su parte, Neiva, Magdalena y Sucre completan 113. Y Sincelejo, 106 días de retraso en la entrega de raciones.
7:09 de la noche, Line, cambiamos de tema. Y atención a esta noticia. El agua que llega a las casas de Bucaramanga tiene en alerta a la comunidad. Y es que la minería ilegal está dejando grandes cantidades de mercurio en el río Suratá, que es precisamente la principal fuente de abastecimiento de la capital santandereana. Y es que luego de conocer el caso, la Procuraduría General le pidió a la alcaldesa de California, municipio cercano a la capital santandereana y principal afectado de la minería, que la detuviera y que detuviera también esta práctica. Sin embargo, el ente de control encontró que la mandataria no lo hizo. Por eso nos vamos a conectar a esta hora con John López. John, buenas noches. ¿Y qué decisión fue tomada al respecto? Hola Lina, muy buenas noches. Mire, la situación es muy delicada. Son al menos 1.500.000 las personas que podrían estar consumiendo agua contaminada con mercurio. Por esta razón, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra la alcaldesa del municipio de California por permitir la minería ilegal, en la cual se utiliza el mercurio para poder extraer el oro. Este mercurio estaría contaminando las aguas del río Suratá, que abastece la planta de tratamiento de Bosconia, que pertenece al acueducto metropolitano de Bucaramanga. Estamos bastante preocupados porque pues hace poco escuchamos esa noticia. Los bumangueses han tenido que tomar algunas medidas para preparar sus alimentos o tomar agua con confianza. Nosotros optamos por hervir ya el agua por precaución de la salud de todos los de la casa. El hallazgo de mercurio en el río Suratá, que surte al acueducto metropolitano de Bucaramanga, encendió las alarmas en la capital santandereana. Encontramos una presencia significativa de mercurio en el agua. Cuando digo significativa, estaba por el orden de los 100 microgramos por litro. Esto es muy por encima, digamos, de cualquier nivel que pueda ingresar al proceso de potabilización. El origen de la contaminación es la minería ilegal en el municipio de California, ubicado a un costado del páramo de Santurbán. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la alcaldesa de California, Jenny Gamboa. Como resultado de la presunta omisión en su deber de controlar las actividades mineras ilegales que utilizan el mercurio y que dan lugar a la contaminación de las fuentes hídricas que alimentan los acueductos. La alcaldesa se defendió instando a la Procuraduría a investigar a las multinacionales que adelantan la megaminería en su municipio. El daño a perpetuidad que ha ocasionado la megaminería y las empresas multinacionales en California deben ser objeto de investigación de las autoridades de control del Estado. Según la Procuraduría, desde el año 2020 se han hecho los respectivos llamados a la alcaldesa Jenny Gamboa para frenar la minería ilegal. Los municipios afectados con esta situación son Matanza, Suratá, California, Florida Blanca, Girón Piedecuesta y Bucaramanga. Desde el occidente de Bogotá, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, John, por esta información. Y cambiamos de tema. La policía de Bogotá presentó el cartel de las 10 mujeres más buscadas en Bogotá. Estas están acusadas de participar en los robos con escopolamina. Las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de recompensa por información sobre el paradero de las señaladas. Estas 10 mujeres serían las responsables de robar a personas mediante el uso de sustancias tóxicas, dejándolas en estado de indefensión e incluso con problemas de salud. Principalmente el hurto calificado y agravado. Tenemos también algunos casos de homicidio, tenemos lesiones personales, tenemos secuestro extorsivo. Según las autoridades, este delito aumentó 80% en lo que va del año y 560 personas han sido víctimas de este tipo de modalidad de robo, en la que son drogadas para asaltar sus viviendas o robarles sus pertenencias. Cerca del 80% de estas afectaciones está en el marco de consumo de bebidas embriagantes. Quienes tengan información de estas delincuentes pueden avisar a la policía a través de la línea segura 300-899-2743. Por otro lado, después de 3 días de secuestro, fue dejada en libertad la alcaldesa de San Calixto Norte de Santander. Al parecer, miembros de las disidencias de las FARC habrían sido los responsables del plagio. Este es un informe de Joana Lobo, periodista de Radio Nacional. La alcaldesa Betsaida Montejo se encontraba adelantando verificaciones de obras en el sector rural del municipio, esto en compañía del gestor social de San Calixto, cuando hombres armados se acercaron a ellos y sin mediar palabras se los llevaron. Ante esto, líderes comunales del sector, en compañía de la Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, adelantaron gestiones para su pronta liberación. Rechazo nuevamente, lo repito, esta clase de hechos, ya que esto no nos lleva a ninguna parte.
La mandataria local fue retenida desde el pasado 17 de mayo hasta el viernes en horas de la tarde, cuando los líderes comunales lograron su liberación. Ante esto, los alcaldes de la región del Catatumbo se solidarizaron con la alcaldesa e indicaron que este tipo de actos solo generan temor y zozobra para la comunidad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades desarticularon una red de tráfico de migrantes y la Defensoría del Pueblo le pidió al ELN terminar las acciones que tienen confinados a 400 ciudadanos en Novita, Chocó. Más noticias en el siguiente panorama judicial. 11 personas fueron capturadas y sus bienes avaluados en más de 2.500 millones de pesos ocupados con fines de extinción de dominio. Los procesados serían los responsables de ingresar al país a extranjeros por la frontera con Ecuador y la salida hacia Panamá por las costas de Urabá. La Fiscalía logró la judicialización de 5 supuestos integrantes de una red de tráfico de madera, que habría deforestado una área equivalente a 626 canchas de fútbol. Los procesados serían responsables de movilizar los troncos o trazas en la modalidad de choriceo por el Pacífico colombiano. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN para terminar con las acciones que mantienen en confinamiento a 4.000 personas en Novita, Chocó. Las comunidades étnicas de ese territorio viven una verdadera crisis humanitaria luego de cumplirse 26 días de la prohibición del grupo guerrillero de navegar por el río Tamaná. A las 7:16 de la noche comenzamos Colombia en Elección 2022 con los anuncios de la registraduría para las elecciones del próximo 29 de mayo. El registrador Alexander Vega aseguró que sí hay garantías en el software de escrutinios. El registrador anunció que el simulacro de escrutinio realizado en los 32 departamentos arrojó resultados favorables para la próxima jornada electoral. Damos plenas garantías y tranquilidad. El simulacro de hace 8 días fue de preconteo. Establecimos que antes de las 8 de la noche tendremos los resultados del preconteo. Confirmó que aunque Luis Pérez e Ingrid Betancourt decidieron renunciar a sus candidaturas, seguirán apareciendo en el tarjetón. Teniendo en cuenta de que las tarjetas electorales o tarjetones ya se habían impreso, van a salir ambos candidatos que solicitaron su retiro. Vega lamentó la poca inscripción de testigos electorales e instó a las campañas a adelantar el respectivo proceso. Más de 20.000 hombres de la fuerza pública protegerán a Caquetá, Meta y Casanare en las elecciones presidenciales. Asimismo, las autoridades llegaron al consenso de trabajar articuladamente entre las instituciones para que las elecciones se desarrollen en plena normalidad. Esto incluye a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para garantizar la libre movilidad y el derecho al voto. Y en la recta final de la primera vuelta presidencial, los candidatos realizaron diferentes actividades de cierre de campaña. Fico Gutiérrez estuvo en Montería, donde realizó la presentación de su programa Agrosocial. A esta hora llega a Cali, donde continuará su gira de cierre de campaña que finalizará mañana en Medellín. Gustavo Petro continúa en su correría por las regiones. Hoy visitó Barranquilla. Allí estuvo acompañado por varios artistas y en medio de actos culturales cerró su campaña en el Caribe colombiano. Mañana hará su cierre oficial en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sergio Fajardo continúa en Cundinamarca. Desde Mosquera habló de convertir a Colombia en una potencia mundial de la biodiversidad. Mañana realizará su cierre de campaña en Bogotá. Rodolfo Hernández, por su parte, aseguró que no realizará ningún evento de cierre de campaña. Hoy estuvo en Bucaramanga, mientras que en diferentes ciudades del país sus seguidores realizaron caravanas para mostrarle su respaldo. 7:18 de la noche, noticias de las regiones. En Usaquén, norte de Bogotá, será talado un árbol de casi 30 metros de altura y que está en riesgo de colapso, debido a la temporada precisamente de lluvias. Por eso vamos a esta hora con Juan Sebastián Amaya. Juan, buenas noches, ¿cuál es la situación? Damaris, a ustedes allá en estudios y a todos nuestros televidentes les pido que tengan muy bien presente esta imagen porque será la última vez que vamos a ver en pie a este majestuoso árbol, un eucalipto de más de 30 metros de altura y también más de 100 años de edad, que ha brindado abrigo y refugio a millones de aves durante todos estos años. Está ubicado en la localidad de Usaquén, exactamente en el separador de la carrera séptima
con calle 109. La alcaldía señaló que debido a los problemas en el suelo, a sus características y también a la temporada de lluvias está en inminente riesgo de colapso. Las personas de la comunidad durante todo el día estuvieron entregando estos carteles en agradecimiento a la naturaleza por esta obra. La alcaldía también detalló cómo será el procedimiento. La retirada de este eucalipto de más de 50 años tiene como objetivo evitar tragedias, pues está en riesgo de caída. La administración de Bogotá puso al tanto a la comunidad de la intervención. Evidenciando también que la estadística de los eucaliptos en emplazamientos similares a este, en una sola muy pequeña, en donde las raíces se ven obligadas a crecer hacia los lados y no se anclan de manera correcta, incrementan el riesgo de posibles caídas. Residentes del sector dijeron estar tristes por la operación, pero saben que es necesaria. Estamos tristes, pero también agradecidos con el árbol por todo lo que nos ha dado en estos 100 años de vida. Y pues si no es el árbol, es una vida, entonces toca porque el árbol está enfermito. Pues me parece funesta porque es un árbol emblemático y majestuoso que lleva más de un siglo. La alcaldía explicó cómo compensará la tala de este árbol patrimonial. La compensación de este árbol va a sumar más de 1000 árboles. En lo que va de este año, 479 árboles se han caído en Bogotá por la temporada de lluvia. Y cambiamos de información para contarles que el jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá y exsecretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, renunció a su cargo aduciendo una caída en percepción favorable de los bogotanos sobre su gestión, según las últimas encuestas. Aunque es incierto si el político se unirá a alguna de las campañas presidenciales, la cuenta oficial de Twitter de Colombia Humana, movimiento liderado por Gustavo Petro, resaltó la labor de Gómez y lo invitó a sumarse a su movimiento. Todos los puestos de votación de Bogotá estarán habilitados. Y el presidente Iván Duque finalizó su visita a Turquía con importantes proyectos que permitirán duplicar la inversión en Colombia. El presidente Duque resaltó que Colombia fue reconocida por el presidente de Turquía como uno de sus aliados estratégicos. Colombia llega al punto más alto de las relaciones bilaterales con Turquía y además se fortalece la inversión en nuestro país. Ya tenemos una balanza comercial creciente y queremos cuadruplicarla en la próxima década o antes. También aseguró que durante su visita se lograron importantes inversiones para nuestro país. Ya se consolidaron 2 proyectos nuevos de inversión este año en Colombia por más de 400 millones de euros. Mañana el mandatario colombiano llegará a Davos, en Suiza, donde se reunirá con mandatarios, inversionistas y directivos del Foro Económico Mundial. Y el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional llevan a cabo el SEAL Cartagena de Indias 2022. 5 veleros de 5 países de América Latina están en el puerto de Cartagena para que los ciudadanos puedan visitarlos y conocer las capacidades de cooperación entre las naves. Este evento hace parte de una iniciativa para apoyar la reactivación económica. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano. Y en otras noticias, en un operativo, la policía abatió a 6 integrantes de la estructura criminal Los del Golfo y capturó a 5 más. En las acciones murió Mosquera Hamilton, alias Perea, cabecilla armado de la subestructura criminal. En el operativo realizado en Vegachí, Antioquia, también fue incautado material de guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 7 de la noche, 23 minutos. Comenzamos RTVC Noticias y todos los deportes, obviamente hablando del fútbol colombiano, que ya tuvo el puntapié inicial, y obviamente el Grupo B, donde Medellín acaba de terminar, ganó 2-0 a la Equidad con anotaciones de Vladimir Hernández, y el Tolima también iba a hacer lo propio, gracias a esta anotación, primero de Juan Fernando Caicedo, sí, que ha sido suplente prácticamente toda la temporada, estaba ya aquí con un equipo mixto que puso justamente Hernán Torres, y después Álvaro Meléndez, ex Alianza Petrolera, uno de los buenos jugadores que tiene el Vinotinto y Oro hoy de blanco. Después, error del guardameta, y muy atento Francisco Báez para convertir al minuto 65 el 2-1 para Envigado, que lo descontaba. Recordemos que estamos en el Polideportivo Sur, como local Envigado. Después aparecía Johandri Orozco, el venezolano, minuto 72. Y finalmente, cifras concretas, Andrés Felipe Ibargüen con un golazo que ni siquiera la lluvia pudo
contener ese buen remate para la victoria 4-1 del Deportes Tolima, que dice presente en este grupo que está realmente complicado. Medellín y Tolima tienen un pie adelante. Bueno, como dice la canción, sí, que si vengo, que no voy, que si estoy, que si me pierdo, sí, así fue la semana que vivió Kylian Mbappé, el francés, entre el Real Madrid y el PSG. Al final el francés firmó hasta el 2025 y continuará con el equipo de París. Notre histoire s'écrit ici. Ici c'est Paris. Este fue el mensaje que acabó con días de rumores y especulaciones. Kylian Mbappé firmó hasta 2025 con el Paris Saint-Germain por una multimillonaria razón. Yo siempre he dicho que París es mi casa. Espero poder seguir haciendo lo que más amo, que es jugar al fútbol y ganar trofeos con todos ustedes. Y la celebración de la renovación fue con triplete ante el Metz. Pero mientras el 7 festejaba, en Madrid la Casa Blanca se quedaba sin hacer realidad el fichaje del verano. Creo que debería venir al mejor equipo del mundo. Ya no quiero que venga al Real Madrid. Ya no me compensa. Es muy parecido a lo que le pasó a Neymar. Al final terminó su carrera futbolística solo por el dinero. Tal fue el impacto que la Liga Española decidió tomar acciones. La Liga va a interponer una denuncia contra el PSG ante la UEFA, autoridades administrativas y fiscales de Francia y ante los órganos competentes de la Unión Europea para continuar en defensa del ecosistema económico del fútbol europeo y de la sostenibilidad del mismo. Los goles y la calidad de Mbappé seguirán engalanando el Parque de los Príncipes y aumentando la alegría de las calles parisinas. Increíble, ¿no? Qué novelón. Bueno, hablemos de la pelota. Luego del récord histórico de ganar todos los partidos de la Liga, donde ni siquiera empató, me refiero al Barcelona, quería cerrar con broche de oro la campaña, logrando la Champions League, pero tenía al frente a un histórico como el Olympique de Lyon en el fútbol femenino. El fútbol femenino también se ve acá en RTVC Noticias y se ve este golazo de Amadine Henry, minuto 6 para el 1-0. Este partido fue en el Juventus Stadium, totalmente lleno. Luego, gran golpe de cabeza de Ada Egerberg, minuto 23, Noruega, y convertía el 2-0 muy tempranito para el equipo francés. Y después aparecía Catarina Macairo al minuto 33, justamente de origen brasilero, que representa a la selección de los Estados Unidos, y el descuento Alexia Putellas, la catalana, para darle el 3-1 final. Ganó el Olympique de Lyon y es campeón de la Champions League femenina. Y Colombia recibió un nuevo lote de vacunas para avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se trata de un lote de 1.520.000 dosis del laboratorio Moderna. Estas serán utilizadas para completar esquemas de vacunación, refuerzos y terceras y cuartas dosis para la población mayor de 50 años. Y la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia debido al incremento de casos de viruela del mono en por lo menos 9 países. ¿En qué consiste esta enfermedad? Acá les contamos. En Reino Unido ya fueron confirmados al menos 20 casos. En Alemania, Italia, Francia, España y Estados Unidos están aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, no es una enfermedad común, a pesar de que sus síntomas son similares a la viruela común. A medida que los países deciden qué medidas de salud pública son apropiadas para ellos, deben asegurarse de que los grupos más vulnerables estén plenamente protegidos con su serie de vacunas primarias. Esta enfermedad cuenta con un periodo de incubación entre 6 y 13 días al momento del contagio. Entre los síntomas que genera este virus están la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos y agotamiento. En cuanto a Colombia, el Instituto Nacional de Salud comunicó que aunque no han encontrado casos, hay que estar en alerta. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o pulmones, puede ocasionar la muerte, pero es más probable que se produzca una muerte en 1000 casos que en pocos casos. Lo importante es cortar y detectar a tiempo la transmisión. En Perú, el gobierno declara alerta sanitaria por los contagios de la viruela del mono, a raíz de los casos detectados en el mundo. Información del mundo en RTVC Noticias. Tragedia en Bangladesh. 10 personas murieron debido a inundaciones jamás vistas en el noreste del país. Además, 2 millones de ciudadanos están aislados por las tormentas. Varios ríos en Bangladesh se desbordaron y causaron la peor inundación en el noreste del país. Hasta el momento, según las autoridades, alrededor de 2/3 de la nación están bajo el agua.
El agua de la inundación rompió mi casa. Ahora está en todas partes. Todas mis aves de corral y ganado se ahogaron. De alguna manera logré llevar a mi familia a la casa de unos parientes. Las aguas han inundado 100 pueblos mientras agricultores arriesgan sus vidas intentando salvar las cosechas. Todos mis muebles están arruinados. Toda la casa está bajo el agua, a nivel de la garganta. Según expertos, el cambio climático está aumentando la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Rusia cumplió su amenaza y cortó el suministro de gas a Finlandia después de que el país nórdico hiciera el pedido de admisión a la OTAN y se negara a las exigencias de Moscú de pagar el suministro en rublos. Moscú cumplió su palabra y luego de quitarle la electricidad le interrumpió el envío de gas a Finlandia. El motivo radica en que el gobierno finlandés no cumplió con la exigencia de Rusia de pagar en rublos, una maniobra del Kremlin para esquivar las sanciones económicas y paliar la caída de su moneda. Por ahora el país nórdico se queda sin su mayor proveedor de gas natural, que según las autoridades obtendrán del gasoducto Baltic Connector que une a Finlandia con Estonia. Mientras tanto, el conflicto sostenido entre Rusia y Ucrania continúa su curso, luego de que Moscú se adjudicara el control total de Mariupol después de la caída de la resistencia de la acería de Azovstal. De igual manera, el presidente ucraniano envió un mensaje de resistencia. Debemos luchar hasta que despejemos nuestra tierra de ocupantes y garanticemos la seguridad de Ucrania. En segundo lugar, es el enjuiciamiento de todos los criminales de guerra rusos y en los tribunales ucranianos y en el Tribunal Internacional y solo en el campo de batalla mientras la guerra continúa. Estados Unidos firmó un paquete de apoyo a Ucrania por $40.000 millones, ayuda en un momento crucial del conflicto, pero que llevó a Rusia a prohibir la entrada de 963 estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden. De igual manera, continúan las protestas en eventos culturales, esta vez en el Festival de Cannes, donde una mujer desnuda con los colores de la bandera de Ucrania en su pecho denunció violaciones a mujeres en el conflicto. Y mucha atención porque hasta ahora las autoridades buscan a 2 personas que cayeron a la quebrada de La Jizal en el sur del Valle de Aburrá, en Antioquia. Uno de los desaparecidos es un menor de tan solo 7 años. Esta es una noticia en desarrollo. Y con esa información terminamos, Lina. Sí, señora. Esperamos ustedes cumplan nuestra cita mañana a las 7 muy puntuales. Por ahora sigan con Señal Colombia. Buenas noches. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, cine Órale, Cumbia.